Bon dia! Welcome everybody! Benvinguts, benvingudes, bienvenidos, bienvenidas a toda esta nueva edición de La Futura News. Hoy estamos estrenando dupla, y para quien no se acuerde, La Futura Channel, que si están aquí es porque ya están fidelizadas, que es nuestro canal para la transformación social, ¿no? Este medio de comunicación, este intento de explicarnos a nosotras mismas y la realidad. Y hoy estamos estrenando dupla, como decía, yo soy Joy González y yo soy Jordi Manils. ¿Qué tal? No hemos estado juntas, o sea que este programa va a estar candela. Así que nada, vamos a hacer lo que se hace en La Futura News, vamos a comentar la actualidad, vamos a reaccionar a todo lo que está pasando por ahorita. Por ahorita. Estoy espesa hoy, o sea, estoy así, hay que decirlo, lo estábamos hablando antes. Hoy emitimos en castellano y al dimecres en catalán. De 1 a 2, acordaros que hemos cambiado este horario. Y hoy tenemos un invitado que se llama Raúl Sánchez Cedillo. Él es escritor, es traductor, y les hablaremos más de él más adelante, pero de momento comenzamos por aquí. Pero tenemos más cosas esta semana, ¿no? Tenemos Jordi, un montón de cosas. Mañana, martes 17, con Carla Galeote, Generación sin Miedo. Mañana, además, con Ángela Rodríguez Pam, que es la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, que va a ser súper interesante seguro. El miércoles, La Futura News en catalán, a la 1, con Andreu Missé, periodista. Y el jueves, un episodio nuevo de Academia Jedi con Guiomar Rovira, y como invitadas Mariana Favela, Federica Zubire y Erika Curu del movimiento Yo Soy 132. Semana repletita. Hay nivel además de invitadas esta semana. Así que, bueno, vamos a empezar, no sin antes dándole la bienvenida a la gente de nuestro chat y recordándoles que nos sigan en todas las redes para seguir estas conversaciones que empezamos en La Futura Channel, que vean nuestro web en lafuturachannel.net y que nos sigan en Instagram, en Twitter, en Twitch están por aquí, en YouTube, en Cord, en Discord, en TikTok y en todas partes. Y sin más, le damos comienzo a esta primera sesión de La Futura News. Venga, vamos con los temas del día. España queda tercera en el Festival de Eurovisión que se ha celebrado este fin de semana, y esto ha sido gracias a Chanel, a lo que se llama el Chanelazo, que ha hecho una de las mejores actuaciones que seguramente recordamos y vamos a recordar en nuestro país. La tercera posición que hemos tenido y que ha estado muy cerca de ganar ha sido la mejor que hemos tenido desde hace 27 años, por lo tanto felicitar evidentemente a Chanel y a todo el equipo de bailarines que han hecho, pues con su trabajo, constancia y unidad, una de las mejores actuaciones que seguramente van a pasar por el Festival de Eurovisión. Este festival, sin embargo, ha tenido bastantes polémicas que creo que es destacable. La primera, hace falta recordar que cuando Chanel salió elegida en el Benidorm Fest, y seguramente estaba mal organizado, pero bueno, salió elegida, tuvo muchas hordas de acoso, de machismo, así como de racismo, y hace falta recordar que ha hecho una de las mejores actuaciones y por lo tanto se merece, si más no, el perdón de todo un país. Y asimismo también ha estado, muy reñido el tema de que Ucrania haya ganado el festival y después Reino Unido y finalmente nosotras. ¿Qué opináis vosotros? Bueno. Empieza tú, si quieres. No, yo suelo decir que, al margen de que te guste o no te guste, ayer Eurovisión, anteayer, tuvo un 50% de share, un 50%, y entre la gente joven un 70% de share. Es una barbaridad. ¿Qué es un share, Jordi? Es la cuota de pantalla, es el conjunto de televisiones que están viendo eso. Es decir, 7 de cada 10 jóvenes que estaban en la televisión ayer estaban viendo Eurovisión, 5 de cada 10, es decir, 1 de cada 2 que estaban viendo la tele estaban viendo Eurovisión. Esto es una bomba, es el evento no deportivo más visto del planeta, que es una barbaridad, y evidentemente con tanta audiencia trae polémicas, ¿no? Claro, trae polémica y trae oportunidades también, porque si hay toda esta gente y esta gente joven, además lo conectamos con lo que decía Carla también, de conversaciones que teníamos pendientes, de que hay gente que se está apuntando de repente al carro de felicitar a Chanel, y que ahora Chanel pues es la mejor representante que podríamos tener, cuando sabemos que en el Benidorm Fest hubo muchísima polémica racista, clasista, que no iba enfocada
vinculada al tema de la industria, al tema del sistema de votaciones, al tema de la democratización también del sistema de votación, etcétera, sino que se enfocó en su persona. Entonces, mucha gente que es la misma ahora está celebrando. Y yo creo que es importante aprovechar todo ese foco mediático que tuvo Eurovisión para tener esas conversaciones, ¿no? Para ver cómo se la pida a una persona y de repente a veces se la desdibuja totalmente de sus raíces diversas. Chanel nació en Cuba y hace parte y representa una España que ya no es solamente blanca, aunque a mucha gente le cueste todavía aceptarlo, y precisamente creo que ese desempeño y ese puntaje también que se tiene que ver con la representación de esa diversidad y de esos valores. Lo digo también porque en su momento, y hablamos aquí en La Futura de esto, de que se volvió un discurso entre buenas y malas feministas, ¿no? Entre, bueno, ¿por qué tetas sí y por qué culos no? Porque decían, esta mujer que enseña el culo, pero las tetas de Rigoberta sí. Bueno, pero qué momento, o sea, dejemos aquí los puritanismos y enfoquémonos en lo importante, sobre todo que es que, y ahora con esta participación tan exitosa, creo que es necesario reconocer que en su momento hubo un racismo brutal, y Chanel lo ha dicho mucho en sus entrevistas, ¿no? De cómo le cuesta todavía y la siguen mandando a su país, ¿sabes? A pesar de ser ahora la sensación del momento con su chanelazo. Así que hay que aprovechar para tener esas conversaciones pendientes, hay que aprovechar para mirarnos el racismo y el clasismo y las buenas y malas feministas, ¿no? En función también de esas discusiones que se dan, y que es la oportunidad para tenerlo, ¿sí? Para tener esas conversaciones, yo creo. Totalmente de acuerdo. O sea, me parece fundamental que tengamos estos debates y que la gente joven esté enganchada en estos debates y pueda participar de ellos, ¿no? Y que la información, que las diferentes opiniones y puntos de vista lleguen, y que este debate sobre qué es una buena feminista, qué es una mala feminista, llegue a estas capas de la sociedad, que son los más jóvenes, que son los que tienen que llevar el país adelante, ¿no? Un besazo grande a Rigoberta, Tanxu Gueira, Saba Riberaba, a toda esta generación de feministas que representan un país diverso, que representan un país plural, que al final cada uno tenía sus opciones, ¿no? Claro. Pero que junto con Chanel han representado la diversidad de la música en nuestro país, y yo creo que nos permiten sentirnos súper orgullosos de que Eurovisión, que era una cosa pues que se había quedado un poco anticuada, un poco casposa, ¿no? Con esta revitalización que ha tenido estos últimos años, esté llegando a la gente, y que adolescentes súper jóvenes ayer se juntaban en el cine para ver Eurovisión, ¿no? Y de hecho, hablando de las polémicas, algo que se ha recuperado, o sea, la policía del archivo de Twitter, que va haciendo tirando de archivo cuando conviene y cuando no, se ha recuperado un archivo de Chanel, que sí lo podemos tener en pantalla. Sí, un tweet, sí. Ya dije que estaba espesa, estaba mi arma, no puedo más. Un tweet, y si hacemos scroll down, ella hablaba en junio del 2020, hablaba, no, Vox is not Spain. Eso coincidía presuntamente, ¿no?, con el tema de la votación del ingreso mínimo vital, ¿no?, y este posicionamiento de Vox en contra de una ampliación de derechos en un momento, estamos hablando junio del 2020, plena pandemia, confinamiento y uno de los momentos más difíciles que hemos tenido en los últimos años. También porque Vox ha querido de alguna forma capitalizar y felicitarla, ¿no? Y cuando ella en su momento también dijo que Vox is not Spain, con lo cual no le representan todos estos valores que hablaba ella, ¿no? Sí, de hecho, volvemos a decir, Chanel, una artista nacida en Cuba, feminista, progresista, pues que Vox pretenda patrimonializarla es como una broma de mal gusto, ¿no? Pero hay otro debate al respecto, que es el momento Chanel con la bandera de España, ¿no? Claro. Que a mucha gente le ha parecido como un contrasentido, ¿no? Porque dices, ostras, tenemos una feminista progresista, pero te aparece con la bandera de España, que a muchos progresistas les genera o nos genera rechazo por lo que significa esa bandera. Y ayer leía un tuit que venía a decir algo así como: qué bien la bandera de España cuando no la enarbola un franquista, ¿no? Cuando la enarbola alguien progresista, feminista, que reivindica la diversidad. Entonces creo que ahí también tenemos un debate, las gentes progresistas. Hay un debate largo y tendido sobre tema bandera, sobre tema capitalización de la extrema derecha de algo que es como una bandera que puede ser tan inocente como simplemente un símbolo patrio, pero que a la vez está cargada de todo un simbolismo y toda una connotación negativa, que también tendríamos que poder hablarla, pero en todo caso La Futura hoy no nos tapa eso. En otro momento igual lo hacemos. De momento felicitamos a Chanel
que ha sido eso nuestra representación, que de aquí la reivindicamos y independientemente de otras propuestas, es como que mira, esta mujer ha hecho con su propuesta, con su cuerpo, lo que ha querido y España también es eso. Y un espectáculo brutal. Sí, es absolutamente fantástico. Espectacular. Así que bueno, pasamos a nuestra segunda noticia del día, a ver qué nos cuenta Carla. Mañana martes seguramente se aprueba la ley del aborto que ha estado peleando el Ministerio de Igualdad encabezado por Irene Montero. Una ley que va a blindar un antes y un después a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres así de las personas gestantes. Esta ley, que ha traído mucho alboroto evidentemente por parte de todos esos conservadores, creo que tiene puntos muy importantes que podemos destacar. La primera, las menores a partir de 16 años van a poder abortar sin el consentimiento de los padres, madres o tutores legales. Los productos de higiene menstrual a partir de ahora no tendrán IVA. Los centros educativos estarán obligados a blindar productos de higiene menstrual a las alumnas que lo necesiten. Asimismo, a partir de ahora todos los centros públicos tienen que garantizar el aborto, evidentemente garantizando también los objetores de conciencia, pero que las instituciones públicas puedan blindar el derecho al aborto. También se quiere reconocer una baja de 3 días por dolores menstruales, evidentemente patentado por un médico. Y asimismo se quiere hacer que los vientres de alquiler sea considerada una violencia en contra de la mujer. ¿Qué tienes tú que decir como hombre ante esto, Vanil? Que se vienen arriba los señoros. Bueno, no te digo que tú seas un señor, no, pero bebé. Lo primero que tengo que decir como hombre es que tienen que hablar las mujeres de esto, así que empieza tú y luego opino yo. Totalmente. En este caso, las mujeres y las personas con vulva somos las primeras que se hacen toda esta serie de acciones también para reparar toda una legislación, todo un marco legislativo o inexistente, por una parte, o hecho básicamente por señores que no saben lo que es tener una regla, que no saben lo que es la pobreza menstrual, que no saben la importancia en términos de salud pública y en términos de derechos sexuales y reproductivos, garantizar un aborto gratuito, seguro y libre. Entonces es una súper buena noticia porque trabaja estos 3 niveles, ¿no? Trabaja el hecho de que, bueno, se dicen, bueno, sí, ya se podría hacer, pero todavía hay derechos que no se garantizan, ¿no? A nivel territorial, el despliegue territorial del derecho al aborto es una gran asignatura pendiente, ¿no? Que ya vemos que para que un derecho se cumpla no basta con que esté plasmado en una ley en una constitución o en un texto de ley en general, sino que hay que luchar y hay que reivindicar y hay que consolidar aún más los derechos, así que nos parece súper importante. El tema de la baja de los 3 días laborables es súper importante. Ha habido muchísimo señor opinando al respecto. Pero creo que realmente, no me gusta a veces utilizar las palabras avance porque esto da una noción de progreso que a veces no es así, pero es como tener estas conversaciones y que haya unas fuerzas legislativas que permitan y unas fuerzas de gobierno que decidan poner en el centro estos temas que han estado tantos años olvidados, ninguneados y ni siquiera olvidados, ni siquiera se han tenido en cuenta, pues de verdad que es súper positivo, yo lo celebro un montón. Así que ahora sí, bueno, tú eres, no sé, di tu opinión, no quiero decir que no opines, pero... Para apuntar las cositas de las que no se está hablando y que me parecen súper importantes, porque como que el mainstream mediático lo ha situado en que si las chicas de 16 años pueden abortar sin permiso parental o no, y sobre la baja por dolor incapacitante por menstruación, la baja. O sea, estos han sido como los 2 temas, pero es que hay muchos más en esta futura ley, ¿no? O sea, está el permiso retribuido por embarazo a partir de la semana 36, que esto me parece fundamental. Tenemos mujeres embarazadas trabajando hasta la semana 40 o 41, que es una barbaridad absoluta y pone en riesgo a la madre y al feto y al bebé, que es gravísimo. Y luego también otra cosa que me parece que humaniza un poco la legislación, que es la baja por aborto. O sea, tenemos madres o gestantes que están abortando y al día siguiente tienen que ir a trabajar. Y esto es una barbaridad y como país nos deja muy atrás, ¿no? Y creo que este sí que, no sé si se puede decir avance o no, pero sí que es un paso, importante. Y otra cosa que hace poco hemos legislado en España también, que era el fin al acoso en las puertas de las clínicas de interrupción del embarazo, que ahora lo que se pone es fin al periodo de reflexión obligatoria. O sea, hasta ahora cuando tú decides interrumpir el embarazo tienes un periodo de reflexión obligatoria de unos días
en el que se supone que te tienes que ir a tu casa, pensar en la decisión que has tomado, pues como si no lo hubieras pensado suficiente, como si abortar o interrumpir el embarazo fuera un placer que te das, y te vas a tu casa y tienes que pensártelo, ¿no? Estás castigado en el rincón pensando a ver si estás tomando una buena decisión o no. Esta ley pone fin a este periodo de reflexión obligatoria y da libertad a las mujeres y las trata como adultas, las trata como seres capaces de tomar una decisión sin tener que irse a reflexionar al rincón, ¿no? Y creo que estos pasos son muy importantes, están fuera del mainstream comunicativo, y creo que en un espacio como este se tiene que poder hablar de estas cosas que son avances de verdad, y que en el tema de la baja por aborto, por ejemplo, me parece que nos humaniza muchísimo y que le dará una pátina de solidaridad y de empatía a la ley. Sí, totalmente. Creo que eso, aunque no todo el cambio y revolución y transformación social ocurre desde las instituciones, sí que es importante saber cómo el movimiento feminista, los movimientos feministas en plural, han estado poniendo esta agenda, y hay una institución que recibe y que toma como suyo este tipo de reivindicaciones que, como decía antes, no se han tenido en cuenta durante muchos años. Así que en ese sentido lo celebramos, lo visibilizamos, y que se nos trate sobre todo como personas adultas, ¿no? A la hora de relacionarnos con nuestros cuerpos y decidir sobre él. Así que muy bien, chapo por esta decisión. Y nos vamos a la segunda sección del día. Ya está. Nos vamos al reaccionando. Bueno, es que además hoy tenemos un reaccionando que es una maravilla, porque tenemos un TikTok que nos va a salir en pantalla ahora mismo, que es de Sara Leiva. Sara Leiva es una de las streamers de La Futura, que ahora es tiktoker y que además ha empezado a tope. Hace escasas horas se ha publicado el borrador de la nueva ley del aborto en España. Esta nueva ley permitirá a las personas gestantes a partir de 16 años tener derecho al aborto sin tener que pedir ningún tipo de permiso a las familias, y también va a permitir a aquellas personas que menstruen poder gozar de 3 días al mes de baja laboral en caso de tener menstruaciones muy dolorosas. Como no podía ser de otra manera, hordas de señoros que ni han menstruado ni gestarán en su vida han decidido dar su opinión en Twitter, alegando que obviamente es lo mismo menstruar que tener un dolor de huevo. Existen por lo general 2 causas principales para tener menstruaciones muy dolorosas. 1, tener un tumor. 2, tener endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que padece muchísima gente que menstrua, y no solo eso, sino que el diagnóstico acostumbra a ser tan tardío que gran parte de la gente que padece endometriosis ni siquiera sabe que la tiene. Tus opciones para no sentir los síntomas que te provoca son o extirparte el útero o tomar opioides. Qué grande, Sara. Sara, te queremos mucho aquí en La Futura. ¡Guapa! Bueno, básicamente lo que viene es ampliar información en el sentido que estábamos hablando antes, de esa legitimidad que tienen los señoros para seguir opinando de temas que no tienen que ver con sus cuerpos, de que no tienen que ver con sus realidades, y que no han tenido un dolor de regla en su vida. Así que, por favor, dejad de opinar de cosas que directamente no sabéis y no conocéis. Así que en este caso también importante lo del tema de la edad también me parece súper importante, ¿no? Que es lo que decía Sara, que nos encanta, además que esté en TikTok. Yo, mi admiración infinita, por cierto, por TikTok. Yo lo he intentado y no lo logro, pero más allá de eso, sobre todo es eso, la necesidad de comunicar a público joven todas estas series de temas legislativos que están sucediendo, también para que lo sepan reclamar y para que se generen debates, yo creo que en las aulas, en los bares, en las cafeterías, de precisamente esto qué significa, porque ya una sociedad y una generación que está creciendo con estas conversaciones, visibilizando temas tan tabú o tan poco conocidos, ¿no? Incluso para las mismas mujeres, como la endometriosis, o que eso puede ser una posibilidad, ¿no? Yo creo que es importante sobre todo aprovechar estos momentos coyunturales para poder hablar de estos temas e ir como profundizando también a nivel social, ¿no? Sí, sobre esto, además fundamental,
quitar la visión patriarcal de la salud. O sea, la salud sigue estando concebida desde los hombres, para los hombres y por los hombres, y eso es lo que hace que enfermedades tan comunes como la endometriosis y tan dolorosas a la vez sigan siendo absolutamente desconocidas por una grandísima parte de la población, incluso por una grandísima parte de las propias mujeres que puede ser que la estén sufriendo, ¿no? Y esto es simplemente causado por esta visión patriarcal, absolutamente masculinizada de la sanidad y de los cuidados, ¿no? Entonces, bien que tengamos estos debates, bien que la gente joven escuche por primera vez probablemente el concepto endometriosis y que lo busque luego en su buscador y se informe sobre lo que es, y espero que las mujeres jóvenes que están liderando, digamos, este cambio social, este cambio feminista, puedan conseguir que este tipo de enfermedades, este tipo de dolores estén en el ABC, en la normalidad de nuestro sistema de salud y de cuidados y tratamientos, ¿no? Totalmente. Bueno, en el chat tenemos un montón de comentarios a Sara, diciendo que comunica muy bien, que eres enorme. Y tenemos otro comentario que nos habla de que lo mismo sucede con otras muchas enfermedades que tienen una incidencia significativamente mayor en las mujeres, como la fibromialgia, y que no se habla de ellas, no hay estudios, no hay bajas o un reconocimiento formal, ¿no?, de estas enfermedades, eso, que están feminizadas también por cuestiones no solamente genéticas, sino por componentes sociales también. Así que bueno, que ojalá se abran estas conversaciones. Ojalá que sí. También. Vamos a ver un poquito de poesía. A mí me gusta mucho la poesía. A ver. Me voy a permitir terminar regalándole un poema del Premio Cervantes de este año, Cristina Peri Rossi, una maravillosa mujer feminista. El poema se titula Proyectos y dice, fíjese que va de la familia: podríamos hacer un niño y llevarlo al zoo los domingos. Podríamos esperarlo a la salida del colegio y él iría descubriendo en la procesión de nubes toda la prehistoria. Podríamos cumplir con él los años. Pero no me gustaría que al llegar a la pubertad un fascista de mierda le pegara un tiro. Buenos días, señoría, y que viva la lucha de las mujeres. Qué grande, Cristina Peri Rossi, que es una de mis autoras favoritas, una mujer feminista, fuerte, empoderada, y qué grande Irene Montero llevándolo al Congreso. Importante llevar la poesía a la política. Bueno, la poesía y el arte en general son formas, yo creo que de las más puras de hacer política y de crear pensamiento colectivo, y llevarla a un recinto tan gris como puede ser el Congreso de los Diputados, pues también interesante. Y qué importante el mensaje de fondo, ¿no? Que el mensaje de fondo es, bueno, podemos hacer nuestro proyecto de vida, podemos construir una familia o unas familias, o podemos hacer lo que queramos con nuestra vida, pero si llega el fascismo se acaba todo. Totalmente. ¿No? Entonces, igual estamos llegando al final de la calle y hay un barranco y no nos estamos dando cuenta de que todos nuestros proyectos se pueden terminar mañana si no conseguimos pararle los pies a Vox, si no conseguimos parar a esta extrema derecha que amenaza todos nuestros proyectos y todas nuestras libertades personales. Y que de alguna forma ha cogido esta estrategia de capitalizar falsamente cuando ellos hablan de perspectiva de familia o de enaltecer la familia, obviamente se refieren a un modelo de familia determinada que no recoge las diversidades de modelos familiares que hay, que por el contrario excluye todo lo que no sean las familias cis heteronormativas y entendidas como ellos lo entienden, ¿no? Y así que también es importante eso, tener esa discusión sobre qué son las familias, ¿no? Y qué tipo de familias hablan o se refieren Vox cuando hablan de esa falsa preocupación por las familias, ¿no? Cuando a la vez, por ejemplo, votaron en contra del ingreso mínimo vital, ¿no? Si no, proteger a las familias no es garantizar que hayan ese tipo de medidas sociales y hacer estos escudos sociales, pues qué defensa estás haciendo de la familia de manera absolutamente oportunista y que no tiene bendito sentido. Así que bueno, muy bien, yo creo que hemos reaccionado suficiente por hoy. Y vamos a pasar a nuestra sección, a nuestra entrevista para charlar tranquilamente con Raúl Sánchez Cetillo. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas Hola. bien? Sí. ¿Qué Perfecto. tal estás? Bien. Pues estamos muy bien, nada, listos para empezar la conversación contigo, una pequeña introducción.
Raúl Sánchez Sedillo es escritor, traductor, activista, miembro de la Fundación de los Comunes. Larga trayectoria de investigación y acción en el campo de los movimientos sociales, políticos, en la creación de dispositivos y producción de conocimiento. Escribe en diferentes medios como en El Diagonal, Diario.es. Ha estado participando como invitado en el podcast La Base, además de ser traductor y escritor de infinidad de textos, libros, revistas, y ahorita hablaremos un poco de ello, ¿no? Raúl es el autor del libro Lo absoluto de la democracia, publicado por Suburbia, donde analiza de manera original cómo se produjo los efectos del movimiento 15M, y de eso también hablaremos un poco. Y también, aparte de todo esto que hace, siempre estás dispuesto, ¿no?, a hacer estos análisis un poco más amplios que recojan esta parte histórica y nos ubiquen en la actualidad, también en ese engranaje entre movimientos sociales, políticas institucionales, orden internacional o desorden internacional. Así que estamos aquí para hablar un ratito contigo precisamente de varios de estos temas. Qué placer tenerte, Raúl. Ayer, 11 años del 15M, tú en tu libro Democracia Absoluta ya teorizabas el 15M sobre como un sistema red, como un nuevo tipo de inteligencia colectiva autoorganizada. Decías, ¿qué potencia novedosa como forma política supuso el 15M y qué aprendizaje principal, qué aprendizaje o aprendizajes tenemos que quedarnos del 15M 11 años después? Bueno, justamente lo que has dicho, antes del 15M, pues varios teóricos llevaban hablando de esa política de las multitudes en red, lo que se llamaba las multitudes inteligentes o smart crowds, ¿no? Si recordáis, pero digamos, solo hablaban de lo que era el aspecto táctico, el aspecto de, pues bueno, la coordinación a través de SMS para hacer una acción, ¿no?, que pues sorprendía a la policía, etcétera, ¿no? Eso sí que fue un precedente muy importante, yo creo, en la historia de los movimientos políticos en el Estado español, el que se produjo el 13 de marzo de 2004 tras los atentados del 11M en Madrid, Barcelona y otras ciudades, que si recordáis pues fue una reacción pues en tiempos rapidísimos ante las mentiras, ¿no?, del gobierno de Aznar sobre digamos, la autoría del atentado. Recordemos que la guerra de Irak había sido un año antes, que se llevó adelante con una enorme oposición, seguramente la mayor que había habido hasta la fecha en buena parte del mundo. En España, pues muchísimo, ¿no? Y esa fue una aparición de esas multitudes inteligentes que aportaron dentro de una oposición general a la guerra, aportaron, por así decirlo, el margen necesario para que hubiera un cambio de comportamientos electorales. Hicieron concentraciones delante de las sedes del PP, fundamentalmente en Génova, y esas concentraciones, fueron televisadas y por lo tanto amplificaron esa respuesta de miles de personas y generaron ese efecto, ¿no? Yo creo que eso es una especie de ensayo de laboratorio de lo que luego veríamos en el 15M, que es básicamente lo que luego, pues, conocidos y conocidas vuestras como Toret, Javier Toret y otras personas, pues llamamos tecnopolítica, ¿no? Es decir, como una política cuyo, por así decirlo, cuyo sujeto es el cuerpo máquina. No tanto un instrumento que se usa, sino una interfaz entre cerebros y cuerpos y redes, redes obviamente de todo tipo, redes informáticas, redes sociales, pero también las propias redes que se establecían en las plazas del boca a boca, la conversación en el colegio, en la tienda, ¿no? Y cómo todas esas redes conectaban, era un sistema hojaldrado que conectaba y producía un sujeto colectivo, pero al mismo tiempo un sujeto
por así decirlo, de 1000 cabezas, un sujeto que no se organizaba a partir de la representación. Y Por lo tanto, precisamente, delegando... claro, Sí, no, que sí. precisamente, de hecho, se te ha colado ahorita cuando estabas hablando de la palabra contradicciones, cuando querías decir contradicciones, y aprovecho ese lapsus que creo que no es casual Mm, para enlazar, ¿no?, con todas esas formas que pone sobre la mesa el 15M cuando entra en su fase mm, institucional, ¿no? También con la irrupción de Podemos en el 2014, posteriormente mm, municipales en diferentes lugares del estado, también ganados por diferentes candidaturas municipalistas que venían de este movimiento, y esto plantea una nueva fase. ¿Cuál tú crees que han sido los retos, los aprendizajes, las contradicciones cuando esa forma de hacer política que pasa por ese sujeto colectivo, que pasa por ese sujeto colectivo de 1000 cabezas que funciona de una forma determinada y que nos enseña una nueva forma de ser política con esos cuerpos máquinas, bueno, con todos estos elementos que estabas contando? ¿Qué mm, pasa cuando mm, eso entra en una fase institucional? mm. Pues digamos, mi punto de vista es que se desarticula ese sujeto. Eh, Antes de la llamada fase institucional, antes de, digamos, de la aparición de Podemos, posteriormente de las candidaturas municipalistas, no podemos confundir una cosa u Sí. otra, justamente estábamos pensando el bloqueo de una forma que, por así decirlo, reúne política y acto, reúne palabra y acción, y por lo tanto no es un sujeto, por así decirlo, que se resigne a ser representado Ujú. ni a ser gobernado, sino que se presenta más bien como un poder constituyente, instituyente y constituyente. Ahora bien, en tanto que invención, en tanto que una cosa que es el producto de 1000 casualidades, eso no podemos olvidarlo. No se pueden hacer 15 M's de laboratorio, ¿no? Mm. Igual que no se pueden hacer revoluciones naranja o, ¿no? O revoluciones tipo como las del este de Europa, ¿no? Mediante un diseño, ¿no? Entonces, esa invención pues podía resolver una serie de problemas, pero no todos. Recordemos que como funcionó muy bien el 15M, fue como un atractor, como un sistema red que iba, por así decirlo, metabolizando, haciendo ósmosis con las conflictividades que iban surgiendo, ¿no? En un momento dado consiguió adaptar al método 15M, pues también las protestas de funcionarios, ¿no? Cuando en 2012, después digamos, de la intervención de Draghi en julio, cuando digamos, la deuda pública española estaba a punto de entrar digamos, en niveles parecidos a los de Grecia, ¿no? Posteriormente eso se tradujo en recortes de los funcionarios, etcétera, y vimos cómo salían a la calle como una componente más, pero antes habíamos visto la marea verde, la marea blanca, en las grandes ciudades por así decirlo, lo que hacían era enriquecer y desplegar ese método, ¿no? Hay un punto de condensación de todo eso, que son actividades fundamentalmente destituyentes, ¿no? Destituyentes de la legitimidad política, que reclaman pues, un reset, ¿no? De la democracia, reclaman por así decirlo, una forma una situación constituyente y formas adecuadas de adaptación a esa voluntad que se estaba expresando por parte de cientos de miles de personas y que no podía ser representada por los partidos que estaban en ese momento, ¿no? Se hicieron los rodea al Congreso, también en Cataluña se intentó boicotear la inauguración del Parlamento con una fortísima represión por parte de los Mossos, etcétera, ¿no? Y ahí se produce un bloqueo, es decir, la rigidez de los gobiernos, la rigidez de los estados, pues lleva a una situación bueno, pues de frustración. Es decir, el sistema red inventado no podía resolver de momento ese problema. Ahí surgen distintas ideas, una de ellas fue el Partido X,
bueno, pues que nacía directamente del 15M, sobre todo de Barcelona, y que quiso intentar hacer un partido que, por así decirlo, entrara en la representación de una manera hacker, es decir, bajo la apariencia, ¿no?, de un partido, pero en realidad desarticulando los mecanismos de la representación política y de la expropiación de la política por parte de los Y partidos. ahora nos decías, Raúl, Sí, sobre la frustración, sí. ¿no? Porque después del 15M hemos pasado como una época turbulenta con muchos cambios políticos estructurales, ¿no? Y ahora estamos quizás en el culmen de estos cambios de coyuntura política objetiva y subjetiva, ¿no? Y tenemos, bueno, todavía estamos saliendo de la pandemia, todavía estamos en pandemia, y además encadenamos con la guerra en Ucrania, Rusia, que afecta a todos los intereses, digamos, geopolíticos, estratégicos, energéticos, que luego te preguntaremos también por el libro donde hablas de esto, pero ahora en clave coyuntura política, frustración, ¿cómo esta frustración canaliza después de todos estos cambios de coyuntura política que estamos viviendo? Bueno, cristaliza a partir de, digamos, de una, por así decirlo, de una desarticulación de ese sujeto, como hemos dicho, y de esa multitud que se convierte, por así decirlo, en pueblo, ¿no? Es decir, en el sujeto de una soberanía que delega digamos, ahí, por así decirlo, es cierto que la coyuntura ante esa frustración se vuelve favorable a lo que en ese momento se llamó populismo, ¿no? Populismo en el buen sentido, ¿no? Es decir, en la proyección según la teoría populista, de las demandas parciales en un nombre y en una cara, y en unos líderes, ¿no? Con la expectativa de que esa formación y ese dispositivo iba a romper ese bloqueo institucional, iba a abrir el proceso constituyente, ¿no? En cierto modo, bajo el municipalismo se abre una hipótesis parecida, pero por así decirlo, que se presentaba mucho más controlable por formas y métodos del 15M. ¿Por qué? Porque era una dimensión local, etcétera, etcétera. La experiencia es, pues, desigual, en parte agridulce, pero lo fundamental es que la forma de irrupción de Podemos y la hegemonía que adquiere Podemos, pues por así decirlo, hace que sea todo un envite a todo o nada para conquistar el gobierno central, romper con esas políticas. No sucede eso, y yo creo que en la medida en que Podemos estaba también en los municipalismos, lo que se produce es una especie de anclaje de todas las formas políticas del 15M a esa apuesta de Podemos, y cuando no tiene éxito, porque no tiene, o tiene un éxito relativo, insuficiente, porque no lo olvidemos, todas las fuerzas nacidas del 15M querían cambiar el régimen, como mínimo eso estamos hablando de una república, ¿no? Establecer una política del bien común, por lo tanto acabar con la pobreza extrema, acabar con el paro, acabar con un sistema de bienestar en educación, en sanidad, en rentas, digamos, instaurar algo parecido a una renta básica, cambiar la política de fronteras, acabar con la corrupción, etcétera, etcétera. Por desgracia, el balance es magro. No estamos, obviamente, negando ninguno de los cambios que se han producido. Pero ahí es obvio que hay una frustración y, por así decirlo, esa dinámica contagiosa del afecto, el sistema red que estaba detrás, pues deja de funcionar. Y lo que tenemos, pues, es formas modernizadas de mantenimiento de electorados, ¿no? De mantenimiento de personas que creen todavía o que piensan que vale la pena trabajar y votar, ¿no? Dentro de un campo de una izquierda profundamente renovada. Pero el problema es que en el subsuelo, por así decirlo, en el humus o en el sistema red, pues las cosas han dejado de funcionar, ¿no? Tenemos, por así decirlo, muchos nodos aislados, peleados,
que ya no sintonizan, ya no generan ese ruido rosa, ¿no? que hacía que, por así decirlo, todo sonara con la misma melodía en un pueblo, en una gran ciudad, en una asamblea de barrio o en una gran asamblea ciudadana, ¿no? Eso se ha roto y al mismo tiempo, como las cosas pues no son un videojuego, sino que son en la política real, los enemigos pues han aprendido y en cierto modo han colonizado la red, han colonizado ese soporte que era, por así decirlo, la infraestructura fundamental de esa política distribuida de la que estamos hablando, y por lo tanto han introducido, por un lado, el odio en lugar de la indignación, ¿no? Es decir, el odio, la política del odio, la política identitaria, racista, misógina, transfóbica, conspiranoica, respecto a lo que era un mixto de amor y odio, ¿no? Que es los afectos creados por el 15M. Raúl, aprovecho esto, Sí. digamos, este panorama, ¿no? Que nos habla de ruptura, de cosas que se han ido dejando por el camino, y luego recuperamos esto al final de la entrevista también de cómo ves de que se puede salir de allí, y hacemos un pequeño paréntesis para hablar de tu libro, ¿no? Que habla de esta relación entre Europa, guerra y energía, muy conveniente en los tiempos que corren, con el panorama actual que tenemos, y que tampoco es un paréntesis, pero no tanto, en el sentido también que las limitaciones institucionales que hay también de toda esa institucionalización de parte del movimiento que se creó en el 15M, y esos límites políticos vienen marcados por unos intereses económicos determinados, no solamente a nivel de la candidatura municipal de turno, sino a nivel español, a nivel europeo, y cómo eso se entrelaza y define, ¿no? Las relaciones también que existen, las limitaciones que existen a la hora de gobernar. ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Qué es lo que quieres conseguir o cuáles son las ideas que defiendes con este trabajo que estás realizando en torno a Europa, guerra y energía? Estoy en ello, pero intento comentaros. La principal es, por así decirlo, un punto de vista que tiene que ver con una reflexión sobre las guerras modernas desde la Primera Guerra Mundial en adelante, y lo que hemos estado viendo, ¿no? Básicamente que las guerras ya no son algo separado de la vida política, de la vida social, no son campos, grandes llanuras donde se enfrentan dos ejércitos y los ciudadanos se informan por la prensa, sino que son guerras de civilización, son guerras totales, son guerras híbridas, y por lo tanto no hay guerra sin régimen de guerra, no hay guerra sin una captura por ese régimen de guerra de la vida política, social y mediática. En fin, ayer ganó Eurovisión Ucrania. Creo que me parece bastante indicativo de hasta qué punto hay esa colonización, ¿no? A partir de una cierta versión de la guerra. Entonces, la primera cuestión es, las guerras son ahora mismo, independientemente de características como es una guerra justa o no, se ha violado o no el derecho internacional. Cuando tenemos una guerra en la que dos potencias, una potencia nuclear, una nación dividida como es Ucrania, y luego la principal alianza militar con varios socios nucleares, que es la OTAN, entran en guerra, como de facto está sucediendo, no podemos pensar que eso que es un conflicto que se pueda solucionar a partir de la victoria de uno de los contendientes, que se pueda solucionar, por así decirlo, solo en el campo de batalla, sino que implica una dinámica de enfrentamiento de bloques, y sobre todo, y es a lo que voy, ahora os estaba escuchando justo antes de conectarme que hablabais del problema del fascismo, ¿no? Pues justamente la guerra es un acelerador de fascismo, es decir, en la guerra hay una selección darwiniana, por así decirlo, en la que
quienes mejores se adaptan son los fascistas a un ambiente de guerra, de tortura, de violación, de satisfacción del salario libidinal, por así decirlo, de los soldados, que es violar, que es hacer pillaje, que es torturar, que es militarizar la vida política, y me parece que estamos viendo suficientemente en ambos lados de este conflicto hasta ahora como para pensar que eso está sucediendo. Es decir, por más que haya en el caso ucraniano milicias anarquistas, personas que quieren combatir, perfecto, pero eso no impide ver que quienes, por así decirlo, cobran el poder, toman el poder, son las dinámicas más fascistas y militaristas. Eso ya es un argumento para decir, esta guerra tiene que acabar cuanto antes, porque si ya teníamos un problema de fascistización social y política, esto no va a hacer más que acelerarlo. No podemos ser tan ingenuos que pensar que porque Vox, Salvini, Le Pen, etcétera, hayan estado recibiendo ayuda de Putin, lo cual es cierto, se van a ver perjudicados, porque lo importante es el clima y el ecosistema de afectos que entran en primer lugar, ¿no? Que son odio, rusofobia, ucranofobia, antisemitismo, los valores militaristas en fin, de la misoginia, la conquista, el asesinato, la destrucción del diálogo, el patria o muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde crecen los fascistas. Necesitarán un mero cambio cosmético para adaptarse a una situación en la que justamente lo que vamos a ver es recortes, oligarquización de la política, porque la guerra es muy importante y tenemos que contar con nuestros socios, ¿no?, fundamentales, que son bancos y corporaciones, para que haya un perfecto engrase, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo primero. Lo segundo es que justamente esta guerra no puede verse en ese relato de fábula que la propaganda occidental está haciendo, ni puede verse obviamente como una guerra de desnazificación como el imperialismo ruso está haciendo. Pero esta guerra es, por resumirlo, la utilización de un viejo conflicto secular como es el de la nación ucraniana, profundamente dividida, invadida, toda su historia es una tragedia que vuelve a un episodio de independencia con respecto a los rusos, aliándose con otros sistemas regionales que históricamente también la han llevado a su desastre, como fue pues en la Primera Guerra Mundial el Reich prusiano, etcétera, etcétera. Y sobre la base de esa victimización del pueblo ucraniano, lo que estamos viendo es una solución de esas contradicciones de las que estamos hablando, contradicciones de la globalización capitalista, contradicciones de la transición ecológica, contradicciones del extractivismo, contradicciones de la dependencia alemana fundamentalmente, pero de buena parte de Europa, del gas ruso, y lo que tenemos es ese enfrentamiento entre bloques regionales en una globalización en crisis, que además está pendiente de cómo se resuelve una crisis de hegemonía, digamos, de larga duración respecto al paso, ¿no?, de ese hegemón estadounidense a un multipolarismo o bien a una hegemonía distinta que se anuncia ya pues muy a corto plazo de China, ¿no? Y eso es lo que se está resolviendo con un pueblo ucraniano que, con independencia no de su voluntad, va a ser destruido. Raúl, la otra tesis es... Ay, perdón. Sí, perdón. No, que justo... que ahora no sigues contando la tesis, pero había una pregunta justo sobre esto que estabas comentando ahora, ¿no? De todas esas correlaciones de poderes que hay. Teníamos en el chat a alguien que dice que es muy importante lo que estabas comentando ahora, y a propósito de eso, de tu opinión específica sobre la voluntad de Finlandia de entrar en la OTAN. Me parece negativo, pero al mismo tiempo también el hecho de que el Estado español entrara en 1986 en la OTAN, ¿no? Quiero decir, eso ha sido algo que ha llevado a esta situación, ¿no? Si vemos las cosas en la larga duración, pero al mismo tiempo lo que hay que ver es que el poder duro ruso y esta invasión lo que ha producido es, y eso es obvio, ¿no?, es un respaldo de la Alianza Atlántica.
Finlandia pues, ha tenido 2 guerras y 2 invasiones con el Imperio Ruso. Bueno, y a lo largo de su historia muchas, ha sido colonia rusa, ha sido invadida por el poder soviético, luego por el estalinismo en 1941 o 40, ¿no? Es decir, el miedo, y ahí es a lo que vamos, la política del miedo lleva a esta búsqueda de una protección militarista, ¿no? Entonces, me parece negativo, pero es difícil de evitar. Parece que la política de Putin lleva a que las poblaciones sientan miedo, y además ese miedo está completamente sobrealimentado por el ecosistema mediático y no vemos que haya actores políticos que planteen otro punto de vista u otra solución que no sea una nueva guerra fría cada vez más calentándose, ¿no? Tirando un poco de este hilo que decía Raúl de actores que plantean otras soluciones, ¿no? Y también viendo cómo en las últimas semanas el conflicto de Ucrania ha desvelado también mucho del sistema de la escala de valores de Europa, ¿no? De una Europa que es muy Europa cuando se trata de intereses económicos, ¿no? O cuando se trata de un enemigo común, pero que no es una Europa tan enfocada en lo humano, tan enfocada en lo social, tan enfocada en atender conflictos en los cuales tiene una responsabilidad directa, y en todas las migraciones y éxodos y olas de refugio que se han creado, ¿no? en la frontera sur, y cómo ha habido esta doble vara, y que en función de todos esos intereses económicos, etcétera, que hay, pues también ha actuado, ¿no? ¿Por qué no se ha activado esta cláusula de derechos humanos con los conflictos de Siria, Afganistán, etcétera? ¿Por qué no ha pasado esto antes, no? Y en ese sentido, la pregunta concreta es, ¿tú crees que es posible una Europa basada en otros valores diferentes, una arquitectura y en un sistema de valores diferente, ¿no? En una forma de política diferente? ¿Tú crees que esta oportunidad nos serviría para eso? Y en caso de que creas que sí, ¿cómo sería esa Europa cargada de otros valores que disten de toda esta serie de reacciones y de actuaciones y de políticas concretas que han salido, ¿no? En términos de fronteras hablabas tú antes también, ¿no? En términos de la relación misma entre los países, ¿cómo sería esa Europa? Pues si quieres, para imaginarla, solo tenemos que pensar en que Europa es una idea. O si quieres, es un proyecto, no corresponde con fronteras. Cuando definimos Europa como una unidad geográfica, estamos ya determinando esa Europa como la suma de los viejos imperios coloniales. Por lo tanto, eso carece del menor interés, salvo para quienes, por así decirlo, cimentan su poder secularmente en ese carácter. Tenemos que pensar Europa pues igual que la ciudad de Barcelona o la ciudad de Madrid, ¿no? Imaginemos la ciudad de Madrid sin guetos, sin policía parando a las personas por el color de su piel, por perfiles raciales, sin centros de internamiento en los que desaparece gente, sin desahucios de familias pobres que suelen estar racializadas, etcétera, etcétera. Apliquemos eso, que serían las fronteras internas, a la dimensión de la inserción de Europa en un sistema mundo en mutación. Y por lo tanto, esa Europa tiene que ser una Europa euroasiática y euromediterránea. Y sin duda euroatlántica, pero mirando hacia el sur, no mirando hacia el Atlántico Norte, ¿no? Y por lo tanto, eso implica que es una Europa que tiene un sistema jurídico y un sistema de fronteras completamente híbrido y completamente poroso, que tiene una cierta integridad territorial, pero que no es un superestado-nación que se defiende cada vez más y que se pone cada vez más como una máquina de guerra contra las migraciones, contra los desastres climáticos, contra los conflictos interhegemónicos. Como vemos que esta no es la Europa que se está construyendo, y lo que se está construyendo es una alianza entre poderes seniles, ¿no? Un hegemón estadounidense en declive y una Europa igualmente en declive demográfico, en declive
industrial también con respecto al sur y a China, India, etcétera, ¿no? Y que además es incapaz de transformar sus sistemas políticos que están basados en el supremacismo colonial para justamente producir una nueva constitución híbrida, plurinacional, que permita que las personas de origen migrante y del sur global pues adquieran plena ciudadanía y construyan una entidad que ya no se contrapone al resto de regiones planetarias, sino que es justamente un ejemplo de que esa división entre sistemas continentales, culturales, civilizacionales, no existe, tiene que existir en el plano macro, sino que Europa puede ser el ejemplo justamente de que esa dimensión de integración, de hibridación, de miscegenación, es la que vive ya, pero bajo un sistema jerárquico de apartheid en las metrópolis, y que darle la vuelta a eso, hacer una revolución democrática y social, es ya el modelo para todo el planeta, porque todo el planeta está hecho de guetos, de slums, de sistemas jerárquicos, de fronteras internas. No son civilizaciones, son regímenes de control, pero si vamos a cualquier metrópoli, pues vemos que hay también extranjeros, que hay inmigrantes. Es una dinámica unificada porque el mercado mundial ya se ha producido. Lo que tenemos son formas políticas de colonialidad, formas políticas de explotación capitalista e imperialista que impiden ese proceso. Qué interesante. La oportunidad para esa Europa, para Europa, sí, termino, perdona, es justamente que esa Europa no la podemos tener con estas clases gobernantes y con estas oligarquías políticas y financieras. Es más, la guerra pone sobre la mesa la cuestión de destituir a esas élites de manera urgente, y por lo tanto estamos de elecciones aquí en el Estado español. El año que viene es totalmente electoral. ¿Dónde va a estar Europa? ¿Vamos a seguir todavía con la cabeza puesta en nuestras provincias, o vamos a pensar que lo que está sucediendo en Ucrania nos está ya afectando como recortes, como militarización, como censura democrática de los medios de comunicación, como reforzamiento de las legislaciones represivas que nos impedirán protestar? Es un problema que tiene también las élites políticas nacidas con el 15M de desnacionalizar. Ya es hora. Había un problema político que podía haber cambiado Europa, ¿no? Grecia, Estado español podrían haber cambiado. No se ha podido. Pues vamos a intentar, digamos, en esta situación en la que Europa se ve abocada como sonámbulos, como la Primera Guerra Mundial, hacia una escalada bélica que puede ser, bueno, el final de toda democracia y, por supuesto, enormes matanzas y degradaciones de las condiciones de vida. Pues vamos a intentar justamente plantear que esa federación europea abierta, con la misma apertura con la que ahora se dice Ucrania, entre usted en la OTAN, pero sabemos qué va a pasar con esos ucranianos. Fuerza de trabajo explotada, completamente viviendo en el trabajo informal, al mismo tiempo alibi o pretexto para racializar aún más y discriminar más a las personas que vienen del sur global, etcétera, etcétera. No podemos ser inocentes al respecto. Y se está gestando ese cambio en el sistema mundo, y yo creo que el problema de la paz, para terminar, tiene que plantearse como una paz constituyente, no la paz ingenua que al mismo tiempo es sumamente respetable, de un pacifismo que sabe: yo no quiero matar y no quiero apoyar a quien mata y vive en ese régimen de afectos, ya veré cómo me defiendo cuando me invadan, ¿no? Eso a mí me parece legítimo, pero no es suficiente. La cuestión es que la paz es, por así decirlo, la punta de lanza de un despliegue de cuestiones y de prácticas y de movimientos posibles sobre el estado del bienestar, sobre la transición ecológica, sobre el reparto de la riqueza, sobre las fronteras, el régimen de fronteras, sobre la definición de la ciudadanía, en el caso de España sobre la república, maldita sea. Es decir, sobre la pertenencia a organizaciones armadas internacionales, etcétera, etcétera.
Es decir, la paz es, como lo fue en la Revolución Soviética, aunque no quiero que repitamos eso, por favor, sino hacerla aún mejor, eh, es la punta de lanza de ese sabotaje Raúl, mediante desobediencia civil y luchas del régimen de guerra. estamos ya fuera de tiempo en realidad, nos parece súper Lo interesante. siento. Estamos yo estoy absolutamente embobada. ahora Estamos mismo. embelesados escuchándote y me gustaría preguntarte 100 cosas más porque nos estás dejando una de titulares que abren reflexiones súper potentes, pero nos quedaba una cuestión por preguntarte y te referías ahora a que estamos ya en España en contexto preelectoral, que el año que viene va a ser electoral, y antes has dicho una cosa que a mí me ha removido mucho por dentro y es que el odio está sustituyendo a la indignación, ¿no? Y cómo esto puede traducirse también en el contexto electoral que tenemos el año que viene. Y aquí la cuestión sería cómo la institucionalización de la izquierda, es decir, Unidas Podemos y todo lo que se pueda sumar a su alrededor, puede reconstruirse, o si es que puede reconstruirse en torno al proyecto que quiere liderar Yolanda Díaz, y cómo este proyecto puede reilusionar, puede volver a construir esta red colectiva, emocional, que necesita la izquierda, digamos, para tomar el gobierno y, si pudiera ser algún día, tomar el poder, ¿no? Esto puede pasar. Tenemos, 30 segundos, pero queríamos saber tu opinión sobre qué puede pasar este año que viene. Bueno, así que lo siento, pero no soy muy optimista, porque, digamos, por lo que veo, por lo que sigo, por lo que hablo. Pero bueno, no hay que perder la esperanza. Yo creo que, primero, rápidamente, esta nueva clase política no es como la del PSOE. Por suerte, hay una resistencia ética, la gente no es corrupta, la gente no piensa vivir de esto y tragar toda la mierda. Eso ya es importante. Pero en segundo lugar, hay que reconocer que lo que se ha llevado fundamentalmente ha sido un extractivismo sobre lo creado por el 15M sin grandes creaciones políticas sustitutorias, ¿no? Entonces, por así decirlo, ese suelo hay que enriquecerlo, y enriquecerlo es dejar, por así decirlo, pensar que es necesario que la autonomía de los movimientos y la federación, la creación de nuevos sistemas red es una condición, y eso hay que alimentarlo. Y tercero, no se pueden hacer las cosas desde arriba, a través de titulares de los medios, entrevistas, masaje y cosas así. Porque cuando eso puede funcionar algo electoralmente, pero no para romper. Para romper hace falta que desde abajo se cree algo que meta miedo a los poderosos, que cree una autonomía de la comunicación, que la hemos perdido completamente. Eso fue clave en el 15M y no nos cansaremos de repetirlo. Y hay que ver cómo en este desastre de Elon Musk comprando Twitter, las plataformas colonizadas por el fascismo en red, hay que ver cómo la investigación tecnopolítica es clave, sigue siendo clave. Entonces, ver cómo rompemos eso y cómo generamos una clandestinidad de masas en la comunicación para poder defendernos y atacar a este sistema que ahora es el de el régimen de guerra, ¿no? Y por último, yo creo que hay muchísima gente absolutamente válida que está en estos partidos y plataformas, pero tiene que volver al coraje, a la decisión y al todo o nada, que en un momento cuando las cosas no estaban claras les llevó a dar ese paso. Pues ahora hay que hacerlo para reconvertirse en una constituyente de movimientos, sujetos políticos, personas sin afiliación, etcétera, que a partir de estos problemas que hemos estado discutiendo hable sin infantilización a la población de una manera adecuada, ¿no? Y termino. A mí me parece que, como colofón, porque estabais hablando de la cuestión del miedo, y el miedo es fundamental, pero también hay una parte de la izquierda, el PSOE, que está usando el miedo a Vox para que todos votemos PSOE y para que aceptemos la máxima moderación. No, Vox podrá hacer su trabajo mejor cuanto menos oposición tenga directa en la calle, cuanto menos miedo tenga la gente. El miedo a Vox no es bueno, hay que perder el miedo a Vox e incluso pensar que aunque gane Vox, porque no hemos querido votar a un PSOE de régimen de guerra,
vamos a resistir, y Vox se enfrenta a muchas contradicciones, porque no podemos pensar que estamos en un país fascistizado. Lo que tenemos es una derecha fascistizada, pero la derecha ni es ni mucho menos la hegemónica en este país. Este país es de izquierdas y este país es ya maduramente republicano. No hay que tener miedo a esa batalla. Pero eso es correlativo de otro miedo que hay que perder, que es el miedo a la república. El miedo a una república democrática. ¿Cuánto más podemos pensar que aquí se puede cambiar algo cuando tenemos una jefatura del Estado y una constitución que garantiza su inviolabilidad y por lo tanto la de todo su círculo, que coincide con el IBEX 35, una corrupción absoluta? ¿Cómo podemos pensar que alguna reforma de calado va a ser posible? Y por lo tanto, esa es otra cuestión, o la cuestión de las naciones dentro del Estado español. Es decir, hay que perder el miedo a Vox y a la República al mismo tiempo. Yo creo que eso es algo que tiene que estar en el centro de esa constituyente de la que hablo. Raúl, podríamos estar hablando horas y de hecho reiterarte que La Futura es tu casa y que tendremos que volver a invitar para seguir conversando de estos temas que son absolutamente infinitos, complejos y que son difíciles de condensar, también entendemos, en un espacio tan corto de tiempo. Así que agradecerte infinitamente tu tiempo, tu conocimiento, que sabemos que viene de un conocimiento colectivo que hay que recuperar, efectivamente. Tú decías que no eras muy optimista, pero yo creo que sí nos hemos llevado un toque de optimismo, de pautas desde diferentes lugares también, de cómo salimos de este momento en el que, de este momento global en el que estamos. Y nada, que muchísimas gracias a ti, que esta es tu casa y que seguimos en contacto. Muy buena entrevista, nos dicen en el chat, así que nada, que seguimos aquí ya finalizando, de hecho, La Futura News por hoy. No sé si nos da tiempo del último video o tenemos que cerrar ya. Gracias, Raúl, adiós. Chao. Pero bueno, precisamente vamos a verlo. En relación con lo que estaba hablando Raúl, ¿no? De que la paz es una cosa que se construye más allá de decir no a la guerra, ¿no? Y de la redignificación de las vidas, queremos recordar, es que mira, estoy fatal, o poner más énfasis en el tema de la ILP, de la Iniciativa Legislativa Popular Regularización Ya. Es importante que nos pongamos las pilas. Empezamos a estar en la recta final de la recolección de firmas desde La Futura Channel. Apoyamos un montón este proceso de recolección de firmas y justo queríamos ponerles un vídeo sobre este tema para recordar y reforzar aquí el mensaje. ¡Ey! ¿Viste la última película de...? ¿Cómo? Que hay 500.000 personas migrantes y racializadas que desempeñan trabajos esenciales pero que no pueden alquilar un piso o firmar un contrato porque están en una situación administrativa irregular. ¿Cómo? ¿Hay un movimiento para conseguir que esas personas tengan los mismos derechos básicos que tú y hoy sean tratadas como parte de esta sociedad? ¿Cómo? Solo hay que conseguir 500.000 firmas para forzar al Congreso de los Diputados a debatir esta iniciativa. ¿Cómo? ¿Que hay que conseguir 500.000 firmas para que se plantee tener un poco de humanidad? ¿Cómo? ¿Es tan sencillo como poner tus datos y firmar este papel? ¿Cómo? ¿Ya has firmado? Joder, tío, no te creo. ¿Cómo te pasas? ¡Eres la hostia! ¿Nos vemos? ¿Soy la hostia? Bueno, yo es que además mi amor infinito a Rocío Guillaguamán, que hace un contenido maravilloso. Así que nada, Peña, a firmar, a difundir información sobre la ILP de regularización ya. Bueno, yo el otro día me fui a la Feria de Sevilla con mis pliegos debajo del brazo. En todas partes hay puntos de información, muchísima gente lo está haciendo, pero necesitamos recolectar muchísimas firmas más, así que porfa, a difundir este vídeo y eso, afirmar que el mundo se va a acabar. Necesitamos recuperar la humanidad y la dignidad, también como nos está diciendo Raúl, como nos dice Rocío, y con esta idea terminamos nuestro programa de hoy, Jordi. Y aquí lo dejamos. Hoy nos hemos alargado un poquito más porque Jess y yo somos así como de darle sin parar. Pero esta semana recordamos, el martes, mañana, a las 7 de la tarde, el Generación Sin Miedo con Carla Galeote, entrevista a Ángela Rodríguez Pam. El miércoles a la 1, La Futura News en catalá con el periodista Andreu Misé. Y el jueves a las 7, con Mariana Favela, Federica Zubide y Erika Curu del movimiento Yo Soy 132. Aquí en La Futura esperamos toda la semana, martes, miércoles, jueves, en todas las redes sociales, @LaFuturaChannel con 2 Ns, en la web lafuturachannel.net. Y Jess y yo volvemos un día de estos muy prontito a veros, a contaros cosas y a leeros en el chat. Así es. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima.